Sí, estábamos hablando ahora con Nurpi Torrado, pudiste escuchar creo la conversación respecto a la situación que enfrenta Dina Boluarte en la actualidad. Ya siendo más puntuales, ¿no? Yo de pronto lo que veo que mucha gente comenta siempre es una presidenta que en lugar de hacer cosas por la gente está haciendo cosas por ella, ¿no? Que se ha beneficiado con temas como el aumento de sueldo, que sale librada de varias investigaciones. ¿Qué cosas ves tú que siguen afectando a Dina Boluarte y que impide que de alguna manera no solo no pase esta tasa de aprobación que nosotros hemos dicho que está en 3%, sino que hace que su desaprobación aumente, ¿no? Claro. En primer lugar, diría que es inédito, desde que existen estudios de opinión que miden las preferencias de presidentes en el Perú, tener resultados como los que estamos viendo. Sí, para verlo en así, perspectiva. ¿no? Claro. Nunca tuvimos una desaprobación tan alta y nunca tuvimos una desaprobación con estos niveles tan prolongada, tan sostenida. Porque es cierto que Toledo en algún momento llegó a un dígito y estuvo algunos meses así. Sí. Pero Boluarte va un año con menos de un dígito de aprobación. Entonces, eso para tenerlo en perspectiva, digamos, histórica. Ahora, respondiendo a la pregunta de qué está haciendo, mi sensación es que esto va mucho más allá de los asuntos programáticos, que la crítica no va por cómo anda la economía. Es cierto lo de la inseguridad ciudadana, yo creo que ahí hay una piedra angular importante, pero creo que hay dos asuntos previos. El primero, cuando Boluarte asume, tenía una aprobación de alrededor de 18-20%. Y rápidamente cae. Mi sensación es que cae por la promesa de adelanto de elecciones que se incumple. Claro. Que hay una suerte ahí de juego entre el Parlamento y el gobierno de ofrecer algo que la gran mayoría de peruanos pretendía y que no se concreta. Y ahí creo viene una primera gran decepción. La segunda viene asociada a los asuntos de frivolidad y a la forma de comportarse. Cuando la presidenta Boluarte, todo este tema de los Rolex, el tema de las cirugías, recientemente el tema del aumento de sueldo, creo yo golpea mucho más la sensación que una evaluación de cómo andamos en educación, en salud o en transporte. Y eso que el tema, perdón Jeffrey, Rolex viene desde hace mucho. Desde hace mucho, claro. Ha estado en investigación en el Congreso, no se llegó a nada. El tema de las cirugías estéticas es reciente y lo mismo con el tema del sueldo. O sea, que sea sostenido también quiere decir que hay 3 hitos importantes en el último año que no están juntos, pero que se mantienen con esta imagen, que le dan además una imagen frívola a la presidenta. Efectivamente, y por eso creo que se sostiene, digamos, y con esa tendencia decreciente, aunque ya no hay mucho espacio para decrecer más. Y ahí, Jeffrey, hay un punto importante que es lo de los viajes. Cualquiera diría, y aquí puedo ser también, ¿no? Como los que pueden defender a Boluarte y de pronto compartir la posición de, bueno, un presidente tiene que viajar. Varios otros presidentes lo han hecho antes. ¿Por qué la critican tanto? Pero creo que en su caso particular sí está siendo bastante utilizado para criticarla desde que empezó a hacerlo o desde que empezó a buscar hacer estos viajes. ¿Es solo por la figura de Boluarte o es que la gente ya tiene que ver con un hartazgo de pronto respecto a ver que políticos, no sé, pues no se benefician en cierto sentido, ¿no? Del cargo, como se puede ver, pues que se vaya a Japón, Indonesia, por más que sean viajes en realidad en cargo del Estado, cosas que si fuera otro presidente también tendría que hacer, ¿no? Correcto, me inclino más por lo segundo, porque en el imaginario colectivo hay una lectura más generalizada sobre la clase política y sobre lo que hacen los políticos. La crítica a los viajes podría caer también en los congresistas, y ustedes han publicado algunos informes al respecto, yo he leído en el Comercio. Entonces ahí viene una crítica de, oye, se aprovechan del cargo para viajes que no traen algo concreto, lo cual muchas veces no es así. Hay viajes que efectivamente son productivos, son necesarios y son valiosos, pero en el imaginario de la gente está el aprovechamiento permanente y la utilización, digamos, de un poder que los distancia de la ciudadanía. Yo creo que ahí hay una lectura más en conjunto y no tan diferenciada de la propia presidenta. A inicios de agosto hacías un hilo o unos tweets en X donde hablabas sobre los liderazgos de los presidentes de Latinoamérica. Caso Milei, caso Uruguay, caso Petro, Brasil y creo que Lula. Y algo más, no me acuerdo cuál más, pero el mensaje de fondo que decías o el análisis de fondo que hacías era de que
en todos se daba un patrón que era un liderazgo, la figura de un líder que abarcaba un cambio independientemente de sus ideologías y de los cuestionamientos que puedan tener. ¿Es eso lo que nos falta en el país? Un liderazgo, y eso es lo que está fallando y eso es lo que la gente no está percibiendo y por eso es que se dan todas estas críticas. Creo que es una de las carencias más grandes, lo de la falta de liderazgo. Yo ponía esos tweets porque señalaba 2 ejemplos, digamos, de derechas y 2 ejemplos de izquierda, pero que compartían algunos elementos comunes. Eran digamos, gobiernos que desde sus campañas electorales habían marcado 2 elementos muy sustanciales. Uno, la idea de cambio, de proponer algo distinto, y lo segundo, la idea de que hay una lectura de lo que siente la gente, de lo que pretende la gente y una cercanía con eso. Entonces, claro, lo podías ver en una democracia más pequeña y que ha pasado a la izquierda como Uruguay, lo decía, o una aprobación que hay en Brasil, pero también lo podías ver en Argentina o en Ecuador. Es cierto que Milei ha caído en los meses recientes, pero citaba datos de junio, me parece. Entonces, ahí los elementos es que el liderazgo está muy marcado, hay una identificación, hay una credibilidad y hay una certidumbre en relación a lo que propone el líder. Es decir, yo lo respaldo y confío en lo que está proponiendo. Aquí, por el contrario, hay una distancia tan grande que todo parte de la desconfianza. Y el liderazgo tiene como uno de los elementos la confianza. Uno sigue, uno emula, uno tiene como referente porque confía independientemente de entender o no todos los elementos. Yo creo que eso era lo que trataba de destacar. Eso trasciende posturas, digamos, del espectro ideológico clásico, ¿no?